En esta oportunidad les quiero explicar el diseño de pavimentos flexibles por el método AASHTO 93, que es un método bastante conocido, y particularmente les quiero enseñar cómo utilizar el nomograma AASHTO para el dimensionamiento de un pavimento. Para ello voy a usar un ejemplo aplicativo para un pavimento de una capa. Usualmente lo que nosotros queremos hacer es diseñar un pavimento. ¿Y qué significa diseñar un pavimento? Significa encontrar el espesor del pavimento, ¿no? Que es una capa de un material que puede ser asfalto o a veces simplemente puede ser un material granular. En la imagen vemos el espesor D, ese es nuestro objetivo, calcular ese espesor, pero eso lo vamos a hacer a través de dos datos muy importantes, que son el ESAL, que nos representa el tráfico que va a pasar por ese pavimento, y también el CBR o módulo resiliente. El CBR es una propiedad del suelo que mide su resistencia a la penetración, y este CBR es más común de ser determinado en un laboratorio que el módulo resiliente. Es por ello que por lo general lo que necesitamos es el CBR, y a través de ese CBR lo que hacemos es una correlación para poder obtener el módulo resiliente. Por lo general no trabajamos directamente con módulo resiliente. Entre los principales métodos para diseñar pavimentos tenemos el método AASHTO y también el método del Instituto del Asfalto. Esos son los dos métodos más usados y también recomendados por la norma peruana. En el caso del método AASHTO se tiene el AASHTO 93 y el AASHTO 2000. El AASHTO 93 es el método que se usa actualmente, a pesar de ser del año 93, aún sigue siendo el más aceptado y el más usado. En cambio, el método AASHTO 2000, a pesar de ser más actualizado, aún no es muy aceptado y está en revisión. ¿Cómo se representa un pavimento o cómo se esquematiza? Ahí podemos ver el suelo, que se llama subrasante en el caso de los pavimentos, y que está descrito por su módulo resiliente. Sobre ese suelo subrasante tenemos una carpeta asfáltica, que es una mezcla de concreto asfáltico en caliente, y esta carpeta asfáltica está descrita por su módulo de elasticidad E1 y el coeficiente de capa A1. Y nosotros lo que necesitamos para dimensionar ese pavimento es el número estructural 1, que se simboliza como SN1. Y nuestro objetivo es encontrar ese espesor 1 o D1. Para ello vamos a utilizar una ecuación donde se relaciona el número estructural con el espesor del pavimento. Pero ustedes se preguntarán cómo yo puedo obtener el número estructural 1, ¿no? Porque el A1 es un dato muy conocido, ¿no? Y es 0.17 por centímetro. Entonces, si yo quiero encontrar el espesor del pavimento, lo que necesito nada más es encontrar el número estructural 1 y el problema estaría resuelto. Y justamente vamos a calcular ese número estructural 1 usando el nomograma AASHTO, que es una forma gráfica de encontrar el número estructural. Y más adelante les voy a explicar más a detalle cómo obtener ese número estructural. Ahora ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo podría calcular ese número estructural? Porque si yo tengo ese número estructural, fácilmente puedo obtener el espesor del pavimento. Pero felizmente el método AASHTO nos da una ecuación que deberíamos resolver. Ahora les muestro cuál es esa ecuación. Nosotros podemos ver que en esta ecuación aparece el número estructural y está de rojo. Pero si ustedes intentan despejar el número estructural de esa ecuación, no van a poder por los métodos tradicionales que conocemos de álgebra.
¿Y por qué? Porque el número estructural está como argumento de una función logarítmica y a su vez está en el denominador. Entonces no podríamos resolver por los métodos algebraicos que conocemos. Afortunadamente el método Ashton nos da una solución gráfica para el número estructural, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Antes quiero explicarles qué significan cada uno de los parámetros que aparecen en la ecuación. Por ejemplo, el W sub 18 es el número de ejes equivalentes o también conocido como ESAL. Este es un número que nos representa el tráfico. Z sub R es la desviación estándar normal, que es un parámetro estadístico que depende de la confiabilidad. Cuanto más seguros estemos de que la construcción se va a realizar idóneamente, le pondremos una confiabilidad mayor, pero cuando no estemos seguros de que haya mano de obra calificada y materiales de calidad, entonces asumiremos una confiabilidad baja. También tenemos otro parámetro llamado el S sub 0 o error estándar combinado. Un parámetro muy importante que voy a dar más detalle es el delta PSI, que significa pérdida de serviciabilidad. Este parámetro nos indica cuánto de deterioro va a tener nuestro pavimento. Por ejemplo, en una escala de 5 a 0, donde 0 es el menor valor y representa un pavimento inservible y 5 es la condición más óptima de un pavimento, ¿no? Es la escala que nos ayuda a representar la serviciabilidad de un pavimento. Ya. Entonces no se olviden que 5 es el mayor valor o pavimento óptimo y 0 el pavimento pésimo o inservible. Entonces, lo que nosotros asumimos es una serviciabilidad inicial que no es perfecta, no es 5, sino asumimos un valor de 4 o 3.8 y esperamos que al final nuestro pavimento se deteriore, pero no hasta llegar al valor de 0, que sería el valor mínimo, sino asumimos un valor de 2, 2.1 o 1.8, ¿no? Pero nunca esperamos que nuestro pavimento termine destruyéndose por completo, ¿no? Además, necesitamos el módulo resiliente, que ya les había explicado que se obtiene a partir del CBR. Y el CBR es una propiedad que mide la resistencia a la penetración de un suelo, ¿no? Entonces este módulo resiliente es una propiedad del suelo. Y finalmente el SN, que es la variable fundamental que ya les mencioné, que nos va a permitir encontrar el espesor del pavimento. Entonces ese número estructural lo podemos obtener usando el nomograma Ashton, pero también podemos hacerlo usando programas de cómputo. Y en esos programas, entre esos programas de cómputo tenemos Excel o también una aplicación llamada ecuación Ashton 93. Y en el caso de que decidamos usar Excel, tendríamos que hacer una hoja de cálculo que nos permita obtener el número estructural por iteración. Pero si queremos automatizar o no estar iterando muchas veces, podemos usar la aplicación ecuación Ashton 93. Bueno, mis amigos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que les guste y que fundamentalmente les resulte útil. Muchas gracias, hasta luego.